Entonces nos hemos quedado viendo nuestras conexiones y hemos visto las características de las conexiones estándar y las conexiones complejas. Además, también vimos qué tipo de estructura más o menos utilizaban las conexiones complejas y con qué características entonces se definían estas conexiones complejas, ¿no? Requerían de un estudio, una evaluación a fin de poder transferir los esfuerzos, cargas y el comportamiento entonces de elemento a otro, de un elemento a otro, ¿no? Bien, el día de hoy entonces vamos a ver las conexiones en los tipos de perfiles más comunes empleados para los sistemas estructurales con cargas de servicio. También hemos conversado al respecto, vamos a verlo de manera muy breve, el material lo tienen disponible y nosotros vamos a repasarlo nada más y vamos a pasar a revisar nuestros planos. Bien, entonces para este tipo de perfiles, como ya hemos visto, son utilizados comúnmente por su configuración de sección transversal para, por ejemplo, elementos tipo viga. Y la finalidad justamente de estas conexiones entre elementos o perfiles tipo W son porque tienen un buen comportamiento, en este caso a flexión. Sus conexiones entonces necesitarían tener la capacidad de poder transferir estos esfuerzos hacia las columnas, ¿no? Necesitarían transmitir no solamente los esfuerzos, en este caso de corte, sino también el principal que sería la flexión y también las rotaciones o momentos que puedan entonces generarse en el elemento en viga, en el perfil tipo W que se estaría utilizando como viga hacia los otros elementos y estos a su vez transferir todos estos comportamientos, estos esfuerzos hacia los niveles inferiores y hacia la base posteriormente. Bien, ya hemos conversado un poco sobre este comportamiento en una estructura en general. Bien, entonces acá a eso se está refiriendo, al comportamiento que presentan estos elementos y que se transfieren de un elemento a otro a través de estas conexiones. Entonces, la importancia de estas conexiones en este tipo de elementos que cumplen una función principal estructuralmente hablando, tienen una importancia clave, ¿no? Porque aseguran justamente la transferencia de estos esfuerzos. Si no tuviesen entonces las características necesarias, no se aseguraría o no se estaría cumpliendo adecuadamente con el comportamiento como un sistema de estructuras. Bien, también dice que se tienen en este caso los momentos. Para esto nosotros indicamos las características que debería tener el elemento, ¿no? Visto en elevación, una vista lateral del elemento sería esta. Y la sección transversal, entonces más o menos de la sección tipo W, que sería esta. Bien, entonces de igual manera presenta, digamos, un comportamiento, si nosotros lo pasamos a un diagrama de cuerpo libre, bien, puede presentar entonces, dependiendo también de los apoyos justamente son la característica que hemos visualizado por acá. ¿Recuerdan los tipos de apoyos que hemos visto? El apoyo articulado, el apoyo tipo rodillo o el apoyo móvil y el apoyo de empotramiento, ¿no? Restringían distintos grados de libertad. El primero restringía 2 grados de libertad, el tipo rodillo 1 grado y el tipo empotramiento 3 grados de libertad, generando incluso las reacciones, en este caso, para el primer apoyo horizontal, vertical, en el segundo caso solamente vertical y en el caso del empotramiento tres tipos de reacciones, ¿no? 3 tipos de reacciones. Entonces, a efectos de transferencia de carga en el caso de que mi perfil esté siendo utilizado como viga, el principal esfuerzo para la viga sería el esfuerzo, perdón, la flexión. Sí, para eso recuerdan que hemos hablado o comentado de nuestra secuencia de fuerza. Nosotros obteníamos la definición de esfuerzo
y de acuerdo a cómo se aplica esta fuerza, la forma, el eje, en la disposición respecto a un elemento, a un cuerpo, obteníamos los distintos tipos de esfuerzo, ¿no? Teníamos varios, por ejemplo, compresión, tracción, torsión, y uno de ellos era la flexión, que justamente se refiere a la aplicación de carga y en este caso, para que se cumpla la flexión, tendríamos que estar o deberíamos tener al elemento apoyado, ¿no? En los extremos. A efectos de que pueda transferir todos los esfuerzos, entonces, ¿qué tipo de apoyo necesitaríamos, señores? El esfuerzo tipo articulado, o perdón, el apoyo articulado, el apoyo tipo rodillo o móvil, o nuestro apoyo empotrado, para ubicarlo en este extremo. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? ¿Se entiende la consulta? ¿Sí? ¿Se entiende? Si tenemos entonces para los tipos de apoyo distintos grados de restricción, ¿sí? Los grados de libertad están restringidos. Se refiere, por ejemplo, para el primer caso, vamos a ampliar. Bien, para el primer caso, si tuviésemos un apoyo, entonces, de este tipo para el extremo de una viga, ¿sí? Nuestro elemento entonces va a tener disposición de movimiento, por ejemplo, de esta manera. Vamos a dibujarlo con azul. Hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Entonces, miren, si yo dibujo como una línea a mi viga y es extremo, entonces es articulado, lo que va a permitir es el movimiento, desplazamiento de esta manera, ¿no? ¿Sí se puede visualizar? Ya, a este tipo también se le puede conocer de apoyo como pasador. Ahora, si lo que queremos es identificar la conexión, ¿sí? En este caso la que mejor va a transferir los esfuerzos de la viga hacia el otro elemento, entonces necesitaríamos verificar adecuadamente cuál de estos transfiere todas estas cargas. Obviamente el que más grado de restricción a los grados de libertad se refiere sería el empotramiento. Entonces vamos a indicar por acá que, por ejemplo, necesitaríamos tener empotrado nuestro elemento. Ahora, en función de nuestra sección transversal, ¿cómo empotraríamos este elemento? Cuando tenemos concreto armado es muy sencillo porque si nosotros vemos de este ángulo una viga que se une a una columna, el empotramiento es claro porque en la parte interior tenemos elementos de acero, ¿no? Y toda la sección coincide. O sea, si nosotros vemos esto en un corte, o sea, o en un isométrico, entonces mi columna y mi viga
¿no? La unión es clara, entonces obviamente acá sabemos que en la parte interior incluso hay el refuerzo, entonces no tenemos inconveniente para identificar claramente el empotramiento. Pero ¿cómo podemos empotrar el perfil? ¿Cuál sería la característica si tenemos varias partes de la sección transversal? Aquí es entonces donde vamos a recurrir a identificar las distintas placas. Si queremos asegurar el alero superior, vamos a recurrir a la utilización de las famosas planchas, perdón. Y en el alma, de la misma manera, va a ser necesaria la utilización de unos elementos que nos ayuden a fijar, en este caso la viga hacia una columna. Y ahora el detalle está en que cada uno de estos elementos cumple una función, tanto los que conectan ¿sí? Los extremos, los aleros y los que conectan en este caso el alma de nuestro perfil. Este de acá vamos a ponerle columna y este es nuestro caso de concreto armado. Bien. Entonces, para este tipo de situación, el tipo empotrado, entonces vamos a encontrar también lo que habíamos conversado, ¿no? Para resumirlo, solamente vamos a mencionarlos, nuestro diagrama de fuerza cortante y también nuestro diagrama de momento flector. De ahí sacábamos las características principales y también a efectos de cómo se está disponiendo la carga, entendemos el tipo de esfuerzo, ¿no? Tipo de esfuerzo. Además decíamos que para este tipo de carga, entonces, de manera exagerada, el principal comportamiento que va a tener va a ser la deformación en este sentido, ¿no? Asumiendo entonces que en los extremos tenemos apoyo. Bien, acá entonces si graficamos estas placas más o menos vistos en esta sección sería de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a unir esta placa con el elemento? Entonces hay muchas maneras, pero la más segura en este caso siempre es utilizando los pernos. Recuerden que esta utilización está en función de la complejidad también de la estructura. Bien, ahora en la parte superior también tendremos entonces la placa que puede ir de esta manera. O puede ser incluso una plancha o placa en L, ¿no? Y que puede ir en ambos extremos. Entonces vamos a graficarlo también en la parte de abajo. Listo. ¿Y cómo se une este elemento? Vamos a poner por acá que esté nuestra columna. Entonces la unión lo hacíamos a través de o soldadura o pernos, ¿no? En este caso, esta disposición, ¿a qué tipo de apoyo se está refiriendo entonces? Estamos recurriendo al anclaje, en este caso
de todos los extremos, ¿no? O sea, todos los componentes de mi sección transversal. Estamos hablando entonces del empotramiento para ambos extremos. Empotramiento en ambos extremos. Ir soldado la viga directamente a la columna sin perfil en L. Ya, por eso, a ver, en este caso, ¿de qué tipo de conexión estamos hablando? De las que hemos visto. ¿Una conexión estándar o una conexión compleja, señores? Una conexión compleja. Estamos hablando de una conexión compleja. Es por el tipo de conexión. Ingeniero, ¿por qué no puede ir soldada? Justamente por la transferencia de esfuerzos que va a hacer desde la viga a la columna. ¿Qué esfuerzos? Hemos obtenido el diagrama de fuerza cortante, nuestro diagrama de momento flector. Entonces vamos a tener tipos de esfuerzo que se van a transferir, como por ejemplo esfuerzos de corte. Para asegurar esta transferencia de esos esfuerzos que recibe la viga, que en este caso sería en la aplicación de cargas y sobre todo de servicio, vamos a colocarlo por acá. Entonces, en ese caso, necesitamos asegurar esa transferencia de esfuerzos. A eso se está refiriendo la lámina. Lo que estamos haciendo aquí es ampliar lo que la lámina nos dice. Necesitamos entonces, vamos a poner por acá, es necesario, ¿sí? Asegurar la transferencia de esfuerzos. Bien, la transferencia de esfuerzos desde la viga a los elementos tipo columna. Y por eso es que se está haciendo la utilización de los otros elementos, ¿no? Por eso justamente, por asegurar adecuadamente esta transferencia, que no haya ningún inconveniente. Ahora, adicionalmente a los pernos también puede ir soldadura, también. ¿Por qué no solamente va soldadura? ¿Ustedes creen que pueda transferir adecuadamente solo con la soldadura? No, cuando estamos hablando de cargas de servicio, estamos hablando de cargas mayores. No estamos hablando de algún tipo de carga menor, ¿no? En cuanto a magnitud, entonces se necesita obligatoriamente una conexión compleja. Bien, les envío captura de esto también. A ver, vamos a guardarlo. Ya, 4, hoy día estamos en la sesión 11. Listo, ya está la captura en el grupo entonces. Bien, entonces en ese caso se está refiriendo al tipo de conexión que vamos a utilizar, ¿no? Como ustedes están viendo, no siempre se va a asegurar todos los extremos, ¿bien? Sí, no siempre se va a asegurar, principalmente los elementos
que aseguran con una placa por acá, básicamente estarían, por ejemplo, transfiriendo los esfuerzos de corte, ¿no? Bien. Entonces, tienen su razón de ser las conexiones. Nosotros vamos a interpretar básicamente la ubicación y la colocación. Bien, se clasifican de acuerdo entonces a la rigidez en dos grupos, las conexiones totalmente restringidas y las conexiones parcialmente restringidas, que están en función de cómo se representan estructuralmente, en función de los apoyos, de los grados de libertad que restringen entonces. Serían esas características, ¿no? Bien, acá qué pasó, ahí está. Bien, entonces vamos a hablar primero de las conexiones totalmente restringidas. Lo vamos a identificar como TR. Bien, entonces la característica es su rigidez. Tienen gran rigidez para mantener el ángulo de intersección entre los dos elementos conectados. Bien, de igual manera que el empotramiento, entonces, por ejemplo, entre dos elementos, vamos a poner por aquí, o bueno, solamente con líneas pongámoslo para que se entienda. Si yo tengo un elemento empotrado, bien, la característica de ello, entonces la deformación que se va a generar, si tengo mi elemento entonces por acá flexión, entonces la deformación respetará una distancia prudente por el empotramiento para que se empiece a deformar, ¿no? Si tenemos empotramiento en el otro extremo, entonces, de la misma manera. Pero ¿qué pasa en un elemento que, por ejemplo, no está totalmente empotrado? Si no tiene, por ejemplo, empotramiento en un lado y en otro lado está, por ejemplo, simplemente apoyado. ¿Cómo será la deformación en este caso? La deformación, entonces, será más o menos de la siguiente manera. En este extremo, el ángulo que se va a generar va a estar dado desde el punto de apoyo. Si este sería mi punto, vamos a ponerle A, mi punto B, y de igual manera por acá A y B. Entonces, el ángulo que se genera, ¿sí? Cuando está simplemente apoyado, simplemente apoyado, digamos que es mucho mayor, ¿no? Lo que justamente trata de hacer el totalmente restringido, el apoyo TR, entonces es tratar de que se mantenga el ángulo, en este caso es un ángulo recto, entre el elemento, que sería nuestra viga, ¿bien? Y el otro elemento al que está unido, ¿no? Que podría ser una columna, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea? Continuemos. También nos dice entonces que esa característica nosotros lo entendemos como rigidez. Entonces, justamente hemos hablado de la rigidez. ¿Qué hemos dicho de la rigidez? ¿Cuál es su definición? ¿Qué entendemos por rigidez? ¿Cuándo es más rígido un elemento? Cuando tiene mayor resistencia a la deformación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a eso se refiere. Bien, también dice que se puede despreciar la rotación de la conexión con el análisis, en el análisis de la estructura. Entonces, tiene mucho que ver con el tipo de conexión y el tipo de apoyo que nosotros representemos. Este tipo de conexiones tienen la capacidad para transferir los esfuerzos de cortante, ¿no? Flexión y soportar rotaciones importantes entre los elementos conectados. Las conexiones entonces totalmente restringidas desarrollan o se desarrollan mediante planchas empernadas. Bien, las planchas empernadas. También pueden ser estas planchas soldadas hacia el ala a través de una plancha.
externa. Entonces visualicemos la imagen que acá está, está también bastante claro. Bien, tenemos el caso de las planchas empernadas. Vamos a por acá resaltar los pernitos. Bien, tenemos acá los pernitos y una plancha entonces externa, diferente al elemento, ¿no? Esta sería, como ustedes están viendo, para el perfil tipo W se está utilizando para todos los elementos, ¿no? Es decir, para nuestros aleros o secciones de alas superior e inferior. Bien, vamos a graficar por acá la sección transversal. Bien, entonces la sección está en la parte superior, que puede abarcar todo, o que de repente puede abarcar solamente alguna parte, también dependerá entonces del análisis que se realice. Por eso hemos dicho que son complejas porque necesitan, ¿sí? Justamente análisis para determinarlo. Bien, aquí como están viendo en la parte del alma, también encontramos la característica del empernamiento, ¿no? Bien, primero en función de los tipos de esfuerzo para la consulta de Santillán, en función de los tipos de esfuerzo. Cuando yo tengo mis magnitudes, los tipos de esfuerzo, igual que en el concreto, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis, primero determinamos las características generales. En función de esas características, momentos, cortantes, pesos, determinamos muchos aspectos, incluyendo, por ejemplo, el área de acero, ¿no? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, para una columna el área de acero? ¿Cómo determino yo específicamente, perdón, las características que debe tener, por ejemplo, mi sección transversal en columna? Están en función de algunos criterios, como por ejemplo mis pesos, ¿no? Ah, perdón, ¿dónde está por aquí? Ahí está. ¿Y cómo determino yo el peso? ¿Cómo puedo calcularlo? Lo podría hacer manual, pero hoy en día tenemos entonces los softwares que nos hacen, nos identifican esos cálculos de manera rápida. Entonces, en función de los comportamientos, los esfuerzos, yo determino estas características. ¿Ya? Entonces, estas características se determinan por eso. En el caso de las planchas, en el caso de las planchas, también están en función de la normativa, ¿no? Sí están en función de la normatividad, porque como les digo, puede haber secciones, a ver, vamos a ampliar esta parte, puede haber alguna sección también que necesite, ¿no? El total del elemento, como ven acá, por ejemplo, ¿no? Miren, incluso en la parte, o va cambiando, ¿no? La forma. Si nosotros vemos esto en planta, sería de esta manera que tengo mi perfil visto en planta y mi plancha está aumentando la sección de esta manera. Ujú. Tiene una forma entonces en función de lo que se va a utilizar, ¿no? Y hay algunos casos como el de acá, por ejemplo, que no está utilizando la característica de ser en L, ¿no? Entonces depende también del tipo de esfuerzo que va a transmitir. A ver, veamos. Y tenemos también las planchas de brida soldadas, es decir, ¿pueden ir soldadas? Sí pueden ir soldadas. Ahora, dependiendo de qué tipo de esfuerzos van a soportar, qué características, ¿no? Va a haber elementos dentro de una estructura, entonces, por ejemplo, que si bien es cierto, trabajan también con esfuerzos, de repente esfuerzos grandes, pero cumplen funciones distintas. En el caso, por ejemplo, a ver, permítame para buscar la imagen del puente.
Aquí está la imagen. Bien, en el caso, por ejemplo, de este tipo de estructuras, todos los elementos no van a estar sometidos al mismo tipo de esfuerzo, ¿no? Algunos trabajarán a tensión, otros a tracción, otros a flexión, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar de ubicar por acá. Por ejemplo, estos elementos trabajarán a flexión, ¿no? En los extremos están siendo apoyados y la carga se va a dar en la parte intermedia, ¿no? Entonces tendrán un tipo de esfuerzo. Ahora los otros elementos, por ejemplo, dispuestos por acá, tendrán otro tipo de esfuerzo. Entonces no es lo mismo reforzar un elemento, ¿no? O la unión de los elementos cuando, por ejemplo, un elemento va a estar sometido a compresión. Vamos a graficar varios por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los esfuerzos van a estar dados de esta manera, es decir, esfuerzos a tracción, obviamente el tipo de reforzamiento que va a necesitar no va a ser el mismo que en un elemento en donde, por ejemplo, está trabajando, en el caso de las vigas, que trabaja con dos extremos, ¿no? Si tenemos la carga de esta manera, la sección transversal de mi viga trabajará entonces a flexión y a compresión, ¿no? A tracción y compresión, perdón. Pero vamos a ver si me sale por aquí el gráfico. Disculparán la rapidez. En el caso de las vigas, cuando hablamos del esfuerzo a flexión, ¿sí? Y trazamos el eje neutro de la sección transversal. Bueno, aquí no salió tan neutro. Bien. Se presentan los dos tipos de esfuerzo, ¿no? En la parte inferior, entonces, habrá tracción, se está estirando el elemento, y en la parte superior se están comprimiendo desde el eje neutro hacia arriba. Entonces, en función de esto, también se necesita reforzar, ¿no? Si la parte inferior de mi viga se va a traccionar, se va a estirar, entonces, por ejemplo, no sería necesario análisis, estoy haciendo este análisis muy breve en realidad, ¿no? Pero no se necesitaría, por ejemplo, que el elemento tenga algún reforzamiento adicional, ¿no? Pero en cambio en la parte superior, si el elemento se está estirando, entonces, o se está comprimiendo respecto a mi columna que voy a tener por acá, vamos a ponerlo de naranja, respecto a mi columna, necesitaría cómo reforzar para evitar esta separación. Podría reforzarlo entonces en ambos sentidos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien, entonces básicamente eso es para entender porque igual este curso recuerden que no es de diseño, pero tenemos que tener esta noción clara. Y como ustedes están viendo, todos estos conceptos que parecen bastante complejos son sencillos, siempre y cuando entendamos desde lo que hemos explicado. Todo empieza por la fuerza. Cuando entendemos adecuadamente qué es fuerza, vamos a entender muchos conceptos estructurales, incluyendo los esfuerzos, lo que aplica para las estructuras, que son los pesos, cargas, en función de cómo se aplican los pesos, cargas que también serían considerados entonces la aplicación de fuerza y nos generan los famosos tipos de esfuerzos, los famosos tipos de esfuerzo. Ahora, hay otro concepto importante que también lo hemos mencionado, que muchos confunden con los tipos de esfuerzo, que es el comportamiento de los esfuerzos internos. Y que habla justamente de un análisis de un elemento infinitesimal.
o también conocido como un elemento diferencial. En base a mis tipos de esfuerzo, yo puedo identificar cómo se va a esforzar mi elemento, mi cuerpo, una viga, mi sección, mi perfil. En función de ello, ya aplica el otro concepto de esfuerzos internos, que es justamente, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo. A ver, no me quiero enrollar mucho con este tema porque mm, nos pasamos toda la noche hablando acá de esfuerzos internos. Es un tema complejo en realidad. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, esfuerzo de corte a la sección, ¿sí? Aplicamos esfuerzo de corte, entonces vamos a graficar por acá la otra sección, amarillo. Bueno, aquí sería al revés, entonces permítanme. Si estoy moviéndolo para abajo, el otro elemento tendría que ir para arriba. Hacer un corte acá. Si yo desplazo la parte de abajo hacia la derecha, la otra parte debería ir hacia la izquierda, ¿no? Aquí se está generando entonces el tipo de esfuerzo de corte. Y si nosotros vemos el detalle de esta sección, ¿bien? El detalle de la sección, o sea, lo vemos más grande, ¿bien? Vamos a hacerlo por aquí. Van a aparecer o se pueden representar entonces de esta manera los esfuerzos en la cara o la sección transversal del elemento. Estos serían los esfuerzos internos del elemento, al estar sometido a un esfuerzo general de corte. Eso cuando nosotros hacemos un corte de la sección. En este caso es de lo que estamos hablando de los esfuerzos internos. ¿Y cómo se hace el análisis? Esfuerzos internos. ¿Cómo se hace el análisis? Aplicando entonces transformación de esfuerzos. ¿Qué métodos existen? Transformación de esfuerzos. ¿Qué métodos existen? El famoso y el más conocido, por ejemplo, el círculo de Moore. Muy bien. No, Moore. El círculo del amor, no, el círculo de Moore, por un ingeniero alemán. Listo. Ya, pero este es un tema, pero aquí se los estoy resumiendo como si les estuviera bastante, ¿no? Bastante, muy resumido en realidad, pero es un tema interesantísimo, muy, muy entretenido. Y de esta manera nosotros podemos hacer el análisis, por ejemplo, para saber en qué parte de la sección, de mi perfil, de mi columna, de mi material, de mi elemento, se va a deformar, en qué parte se va a romper, en qué parte tiende más entonces a desgastarse, por ejemplo, ¿no? A fallar, en qué sección, en qué dirección va a fallar. Eso nos sirve justamente, nos sirve para determinar esa característica. Los momentos de inercia, no exactamente, los momentos de inercia, eh, no, 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 eso es otro concepto. Básicamente acá, en función de los conceptos básicos de esfuerzo, los tipos principales de esfuerzo, se pasa a hablar de esfuerzos internos. El momento, cuando hablamos de momento, ya estamos hablando de otro concepto, en este caso de cómo se genera el momento. Cuando estamos hablando de momento es cuando, por ejemplo, un elemento, para aclarar nada más la duda, si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, incluso que ni siquiera tiene forma, este elemento de igual manera va a tener un centroide.
Bien, y si nosotros aplicamos una fuerza cualquiera, vamos a poner por aquí hacia el elemento, a ponerlo por acá, una fuerza, yo lo voy a denominar F. Esta fuerza, como se representa como un vector, tiene una característica, es que tiene su eje de aplicación. ¿Cómo se llama este eje de aplicación? En el caso del vector, se conoce esto como dirección. Se conoce como dirección. ¿Y cómo se genera el momento? El momento es justamente la rotación que se va a generar respecto al centroide del cuerpo. Pero para eso necesitamos un dato más que sería la distancia o el vector distancia, pero perpendicular desde el eje de aplicación de la fuerza o la dirección de la fuerza hasta el centroide. Entonces, así se calcula el momento, así se genera, se origina el momento. ¿Y cómo se calcula? Aquí sería entonces fuerza es igual, o perdón, momento es igual a fuerza por la distancia, que también sería un vector. De esta manera se genera el concepto de momento. Bien, no, no confundir, no confundir. El otro tema es básicamente de los tipos de esfuerzo. Lo que sí es diferente entonces es cuando hablamos de los esfuerzos aplicados a los cuerpos y de los esfuerzos internos que se generan, que pueden ser, por ejemplo, en el elemento, y para que se entienda mejor, elemento infinitesimal puede ser entonces, es decir, por ejemplo, el análisis en partículas, ¿no? Que son elementos infinitesimales que no los podemos contar. No podemos contar el número exacto de partículas que hay en una sección, por ejemplo, de concreto o en una sección de acero. A eso se refiere. Bien, entonces no quiero confundirlos más ni marearlos. La idea es justamente solamente comprender el por qué se están utilizando este tipo de conexiones en las partidas, perdón, en las estructuras metálicas, en los elementos de estructura metálica. Les envío captura igual de esto para aquellos que más o menos ya lo conocen, lo dominan o quieren investigar sobre el tema, les va a servir, ¿no? Desarrollo 2. Bien, igual ya les compartí la imagen al grupo. Bien, entonces miren, sigamos viendo nuestro tema. Las conexiones de viga a momento, entonces necesitan, en este caso, la utilización de las planchas, ¿no? En este caso también necesitarían ser empernadas a efectos de que no se desplacen, ¿no? Para evitar el desplazamiento o algún tipo de esfuerzo, en este caso a corte, la soldadura no soportaría ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, lo más adecuado sería el empernado. Bien, pero cabe la posibilidad, como ustedes están visualizando en la imagen, el elemento no solamente está empernado, sino que además, como se necesita que sea más seguro, también presenta soldadura. ¿Qué tipo de soldadura es? O sea, además del empernamiento, necesita también la soldadura. ¿Qué tipo de soldadura podemos denominar para la imagen? Soldadura tipo filete, ¿no? Soldadura tipo filete. Muy bien. Entonces, nuestras conexiones normalmente para los elementos tipo W van en los tres elementos, como ustedes están viendo. Bien, y además pueden tener entonces el reforzamiento de la soldadura, como también están apreciando. Tienen el detalle de la soldadura y además el reforzamiento con pernos. Bien, entonces vamos interpretando acá, porque la idea es justamente de nosotros leer con claridad, no solamente enfocarnos en la parte de la explicación e interpretar, sino obviamente poder leer correctamente lo que nos quiere decir el plano. Entonces vamos visualizando en la imagen que tenemos en pantalla, qué tipos de perfiles tenemos y hay que identificar el perfil tipo columna. ¿Qué perfil es? Es un perfil tipo W. Ahí está escrito, está escrito W 14 por 99. Esto hace referencia entonces a nuestro elemento tipo columna. Muy bien.
Correcto, estimado Santillán. Bien, entonces esta es la característica del elemento tipo columna. Bien, el elemento tipo viga, vamos a ponerlo con verde, también es tipo W y acá nos indica de 18 por 50. También nos da las características. Bien, si no tuviésemos estos datos, ¿de dónde lo podemos obtener? Bien, guárdense esta consulta, esta duda, porque lo vamos a ver también en nuestro plano directamente. Ahora, recuerdan que todas estas vistas que nosotros tenemos son vistas de detalles. Entonces, en nuestro plano distribución, por ejemplo, plano general, planta general, vamos a encontrar, por ejemplo, que nos dice ver el detalle 5. Listo. Y después vamos al detalle y acá diría, ¿no? En este caso, detalles o detalle 5. Detalle 5. La vista en planta del detalle 5, la elevación del detalle 5. Entonces, de repente no van a encontrar directamente el dato del perfil. Pero ¿dónde sí lo pueden encontrar? En la vista en planta. En nuestro esquema principal, si es una cobertura, por ejemplo, lo vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar la característica. Y en los detalles, las condiciones entonces ya específicas, ¿no? Como estamos visualizando. Sí, así es, señores. A ver, ahora, ¿qué otra característica entonces estamos identificando? ¿Qué otro elemento? Ya sabemos entonces nuestra columna y nuestra viga. Bien. Además, lo que reconocemos también, que hemos visto desde las primeras sesiones, es nuestra soldadura, ¿no? Estamos hablando de soldadura tipo filete doble, ¿no? ¿Y a qué otro lado se estará refiriendo, señores? ¿Sí? ¿Por qué acá tenemos las dos flechitas? Acá se refiere a un filete doble, pero ¿en dónde se está aplicando el otro filete? Uno, obviamente, donde apunta la flecha. ¿Y el otro lado cuál sería? Si ya tengo abajo también otra flechita que me indica filete doble. ¿Dónde sería el otro, señores? Una sería acá. Esa fue mi duda, dice. La otra entonces sería en la parte inferior, en la parte inferior del elemento. Por eso tenemos doble flechita, ¿no? Listo, muy bien. Eso sería respecto a la soldadura. ¿Qué otra característica estamos viendo, identificando? Planchas, muy bien. Las planchas que están siendo utilizadas entonces como refuerzo y que son empernados, ¿no? ¿Qué características entonces tiene la plancha? Eso sí lo vamos a encontrar en los detalles. Tenemos acá la característica para cada una de las planchas, porque no, de repente no es la misma. Entonces, de repente arriba tiene una plancha de 3/4 y en la parte inferior tiene una plancha de media. ¿Se puede dar el caso? Se puede dar el caso. Entonces, pero ya lo tenemos el dato acá para cada una de las planchas. Y también nos está indicando entonces los pernos que va a tener. Nos están indicando entonces los pernos, tanto superiores como inferiores. Sí, se refiere al diámetro del perno. 8 pernos, este vendría a ser el número y en este caso este es el diámetro
del perno. ¿Sí? El 8 entonces son la cantidad y vamos a ponerlo con otro color, el diámetro. El diámetro. Sí, es la característica o especificación de el tipo de material del perno, ¿no? Correcto. Ahora, tenemos por acá otra plancha. Como ustedes están visualizando, le voy a poner de verde. Oh, aquí está. Otra plancha, ¿no? Estamos viendo otra plancha también que vamos a identificar su característica por acá. Bien, ahora, por el tema de las flechitas, en algunos casos, ¿no? Para evitar confusión con la soldadura, como vimos, se puede utilizar, a veces no se utiliza flecha necesariamente. En algunos planos van a encontrarlo como un puntito nada más. O sea, un puntito, ¿sí? Un punto y así. Por ejemplo, cuando se quiere interpretar que se está dando el dato de algún elemento. Se quiere señalar el perno, por ejemplo, entonces yo lo voy a colocar por acá con color Tres. azul, a ver, ¿no? Así. Ah, no, ahí estoy resaltando el perno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un puntito y el dato. Para evitar la confusión con las flechitas de nuestras líneas de referencia de la soldadura. Bien, de acuerdo entonces. Por eso necesitamos siempre las vistas auxiliares, ¿no? Porque en esta elevación, en este corte, por ejemplo, se están visualizando cuatro pernos y solamente o nos indican que la cantidad es 8, pero ¿cuál va a ser la distribución? ¿Cuál va a ser la separación? Entonces, para eso tenemos los distintos tipos de vistas. Como pueden ver, tenemos la vista en planta de esta característica para determinar entonces las características completas, para poder visualizar bien, ¿no? Ah, a ver, vamos a ver en el anterior la consulta era del arroba, ¿no? Bien, acá tenemos primero descartemos. Estas son medidas, ¿no? Nos están dando esta dimensión de la separación de los elementos. Bien, 3 a cada 3 pulgadas de 9. Se está refiriendo a la distribución, creo, de los pernos. A ver. Sí, se está refiriendo a los espacios. Se está refiriendo a los espacios. Entonces, cada espacio corresponde a 9 o a 3, perdón, 3 pulgadas. 3 pulgadas. Vamos a borrarlo, esperen. Ya no se puede. Ah, ya con E. Ya, entonces, este espacio es 3 pulgadas, este espacio es 3 pulgadas y este espacio es 3 pulgadas. Por eso dice el total de 9, es decir, toda esta longitud sería 9 pulgadas. Se está refiriendo a los espacios, la separación. También acá me olvidé, 3 pulgadas. Bien. Bueno, entonces, señores, a ver, ¿qué más nos falta? No para pasar directamente a nuestros planos. Bien, la información entonces la van a encontrar, les puse también a disposición los videos que vienen, en este caso, enviados de Lima, para que lo puedan ustedes revisar, que básicamente el colega se pone ahí a leer, ¿no? Directamente lo que tienen en la diapositiva, no hace mayor explicación. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan no solamente
identificar estos elementos, sino que más o menos tengan la noción del por qué se está colocando, porque vamos a ver justamente algunos casos en donde varían estas condiciones, estas características. Entonces, acá a ver, por ejemplo, qué tipo de el elemento, miren, el acabado de los elementos acá no es totalmente plano. ¿Están viendo estos vacíos que se generan? Son por el tipo de sección, el acabado de la sección. Para entender el por qué completamente tendríamos que ver entonces el tipo de estructura, porque acá solamente en la sección nos está mostrando la característica de la unión, básicamente. Acá lo que se puede visualizar con esta flechita, lo que se está representando es justamente el esfuerzo de corte, ¿sí? Y el esfuerzo de momento, vamos a ponerlo con verde, el esfuerzo del momento, ¿bien? Que toda viga entonces tiene, ¿no? Cuando hablamos de vigas, entonces hablamos de la característica que presenta, en este caso de lo que hemos conversado, nuestro diagrama de momento flector y el diagrama de fuerza cortante. Es por el tipo de comportamiento dentro de un sistema. Las vigas siempre van a tener ambos, entonces se van a tener que hacer esas consideraciones al momento de transferir los esfuerzos, en este caso, hacia la columna, ¿no? Bien, entonces acá hay más detalles parecidos a los que ya hemos visto, así que creo que ya podemos pasar a nuestra sección de aplicación y visualización de nuestros elementos. Bien, las secciones van a variar, los tipos de conexiones están entonces en función de, recuerden, un análisis. ¿Sí? Cuando hablamos de conexiones complejas, entonces estos pasan por un análisis, una verificación, un dimensionamiento. ¿Sí? Ahí de igual manera lo que se está representando de rojito básicamente corresponde al detalle de nuestra soldadura, ¿verdad? Bien, creo que ya lo demás va a ser entonces, mejor veámoslo en parte aplicativa. Acabemos de explicar entonces acá, en este caso, las parcialmente restringidas. A ver, aquí está. Las conexiones en viga también, como hemos visto, también hay parcialmente restringidas. ¿Qué características tienen? En este caso, la rigidez no es tan notable como en el otro tipo de conexión. Bien, también se permite entonces la transferencia de esfuerzos a cortante, pero principalmente con una rigidez necesaria nada más. Bien, acá la característica es que sí nos permite rotación, no está restringida la rotación. Entonces, por eso dice parcialmente restringidas, porque acá sí permite entonces algunos grados de libertad. Bien, la flexibilidad entonces en la conexión debe contemplarse en el análisis estructural. La característica entonces para este tipo de conexión se considera no empotramiento, ¿no? Puede ser simplemente apoyada o puede ser entonces articulada. Bien, para el tipo W específicamente, veamos, dice las conexiones incluyen las conexiones angulares y que pueden ser unidas entonces en las alas, las cuales presentan una placa de cortante y angulares unido mediante pernos. A ver, para hacerlo mucho más gráfico, veamos la pantalla negra. Ahí está. Vamos a tratar de graficarlo por acá en elevación. Si tenemos por acá otro perfil tipo columna, y vamos a graficar a ver, de amarillo, mi sección. Bien. Mi plaquita o mi plancha yo lo voy a colocar por acá de naranja.
Bien, sí se está visualizando, ¿verdad? Bien, creo que con esto es suficiente para que se entienda. De todas maneras, a ver. Listo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de desplazamiento me va a generar? Vamos a poner por acá algunos pernos simples o sencillos. ¿Sí? Desplazamiento vertical hacia abajo o hacia arriba, no, ¿verdad? Está restringido por el tipo de colocación de de esta placa. Sin embargo, el tipo de rotación sobre este eje, vamos a poner el eje por acá, ¿sí? Vamos a decir X. Este tipo de rotación se permitirá. Sí, ¿verdad? Porque si nosotros vemos una vista en planta, miren, vamos a poner por acá, vamos a poner nuestra vista en planta, ¿sí? Entonces vamos a tener por aquí nuestro elemento verde. Vamos a poner nuestra plaquita en los dos sentidos, ¿sí? Y nuestro elemento amarillo, ¿dónde está? Bien, si nosotros lo pasamos esto a un diagrama de cuerpo libre, que sería más o menos así, mi plaquita sería entonces el tipo de apoyo que está asegurando, bien, y mi cuerpo amarillo sería el rosado, creo que es así, verde, ahí está. Bien, quedaría de esta manera. ¿Sí lo pueden visualizar? Esta sería nuestra vista en planta, ojo. Entonces, miren, va a pasar esto. ¿Se dan cuenta? Vamos a graficarlo por acá, y voy a poner por amarillo por acá. Y le vamos a poner unas flechitas rojas. Entonces hay desplazamiento en este sentido. Recuerden que estamos hablando de la vista en planta, ¿no? Esta sería la dramatización de este caso, pero visto en planta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea? Listo. Entonces, básicamente a eso se refiere con las conexiones parcialmente restringidas que vamos a encontrar de distintas maneras. Pero miren, en este caso, a ver, la siguiente, aquí está. Para este caso, por ejemplo, ya no tenemos en algunos, ¿sí? En algunos no vamos a tener, por ejemplo, la conexión directa en el alma, ¿no? Eso entonces está en función del tipo de esfuerzos que está transfiriendo, ¿no? Permite en algunos casos entonces grados de libertad. Ya no hay, por ejemplo, esta placa. No hay esta placa que tiene la característica justamente de restringir solamente en un sentido, ¿no? Bien, entonces ya estamos para ver detalles. Ahora sí ya estamos listos. Bien, entonces miren, para finalizar, la característica del refuerzo a corte, principalmente para los perfiles tipo W, van a estar dados entonces en el alma del elemento. ¿Sí? No posee en este caso tampoco restricción a la rotación. ¿Bien? No, no hay un límite para ese tipo en este caso
de desplazamiento, ¿no? La única característica que tiene este refuerzo en todo caso sería la transferencia de esfuerzos por corte. Bien. Y normalmente no son únicos, es decir, van conectados a otro tipo de refuerzos. Acá solamente se está representando para que se entienda, pero entonces estos van también con otro tipo de placas, ¿no? No solamente van el refuerzo en la parte del alma del perfil tipo W, ¿no? Esa sería una de sus características. A ver, ¿qué más? Sí, básicamente eso. El resto creo que lo podemos ver directamente ya en los planos. ¿Identificaron, señores, en los planos los tipos de conexiones? Vamos a abrir un plano por acá, a ver, permítanme. Listo, entonces vamos analizando. Justamente miren, para el detalle de identificar correctamente las conexiones es que se acude a la utilización de los famosos isométricos. Bien. Pero creo que mejor lo abrimos el documento en PDF porque el color no nos va a ayudar para poder visualizarlo. A ver, ¿dónde lo tengo en PDF? Ah, este es el que no se podía modificar, indicaron, ¿no? A ver, permítanme. Sí, tienen razón, exacto, no, no. Imposible de... Está, está exportado, tienen razón, está exportado. A ver, veamos acá. Aquí se abrió. Listo, ahí se ve mejor, creo, los detalles, sí. Bien, entonces este planito igual ya lo conocemos, lo hemos visto ya cuando hemos estado eh, viendo los tipos de soldadura, ¿no? Pero ahora podemos identificar entonces algunas otras características, como por ejemplo el tipo de conexiones. Veamos el panorama completo de nuestra lámina. Bien, recuerden que para interpretar un proyecto, nosotros necesitamos visualizar todas las láminas. Por ejemplo, acá en esta lámina no vamos a encontrar, ¿sí? No vamos a encontrar directamente las especificaciones, porque estamos hablando de una sola lámina que no nos permite identificar todas las características. Pero vamos a ver si la lámina se puede interpretar entonces. Bien, ¿qué necesitaríamos para identificar adecuadamente, aparte de nuestro cuadrito de especificaciones y detalles? Necesitamos nuestro esquema general. Necesitamos, por ejemplo, esto, ¿no? El esquema, a ver, ¿se está visualizando? Ahí está. Necesitamos nuestro esquema general para poder identificar adecuadamente de dónde son esos detalles, qué tipo de elemento o qué tipo de función están cumpliendo como elemento estructural. Una función principal, una función secundaria, y de repente de cuántos pisos es cuántos pisos, cuántos niveles, tiene carga de servicio, qué tipo de proyecto es. Directamente en esta sección de conexiones o en el plano de conexiones tenemos los detalles básicamente. Nos indican también que estos detalles son de uso general, detalles típicos de uniones en entrepiso, nos dicen. Entonces, esto nos da una idea de que es un proyecto de varios niveles. Bien, veamos uno de ellos. A ver, seleccionemos.
aquí que se puede visualizar con los pernos. Veamos los isométricos que están completos. Isométricos de uniones de entrepiso. Listo. Entonces, miren, acá se puede identificar información al menos general. Bien, por ejemplo, nuestra columna, ¿qué tipo de sección es? ¿Se puede identificar? La columna, sí, la columna. Sí tenemos el dato, ¿correcto? A pesar de que es un detalle general, nos indica la característica entonces de la columna, ¿no? Sabemos que es un perfil tipo W, ¿sí? Entonces tenemos la característica. Bien. ¿Qué más podemos identificar? Que para este caso, por ejemplo, está unido, digamos, en esta conexión hacia cuatro vigas, ¿verdad? A través de la utilización de placas, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de una conexión compleja. Sin embargo, no veo yo, por ejemplo, la presencia de pernos. ¿Indicio de qué puede ser esa característica, señores? Bueno, obviamente tiene que ser soldado, ¿no? No lo van a, tienen que ir unidas esas placas, no lo van a dejar así nada más, ¿no? Obviamente tienen en este caso, presencia de soldadura. La característica de las placas también en este caso muy bien, por ahí están identificando, dice que en el borde tienen chaflán. Se refiere a esta característica. A ver, pongámoslo con esto. A esta característica se refiere con el chaflán. Bien, además, miren, hay columnas, como les indicaba, en dos sentidos. ¿Sí? Vamos a poner ejes para que se entienda. Vamos a poner el eje X. X, vamos a poner con verde el eje Y y con azul el eje Z. Listo. Ahora miren, la viga que viene en el eje X, ¿sí? Que está convergiendo en la columna en el eje X para la conexión. Bien, encuentra, digamos, una sección ya plana para conectar, ¿no? Se está utilizando entonces placa, vamos a anotarlo por acá. A ver, no, no placa, sino la conexión, vamos a detallarlo. La conexión sobre el alero del perfil W de la columna. Bien, entonces, para este caso se está utilizando directamente placas TP1. Es la denominación, que en este caso serían estas, ¿no? Placa TP1.
Placa TP1. Y también la placa TP2, en la parte inferior. Bien, ahora, ¿qué pasa con la viga en el eje Y? ¿Hacia dónde conecta esta viga? ¿Cuál es el tipo de refuerzo? A ver, ¿se puede describir en función de lo que se está visualizando en el isométrico? Correcto, van hacia el alma de la columna. Entonces, para conectarlo directamente, eh, ¿qué elemento se está utilizando? No se está conectando directamente hacia la columna. Aquí, como hemos puesto con verde, vamos a ponerlo también. Se está utilizando una placa de refuerzo para los dos sentidos. En este caso lo voy a chorar con verde. A ver, ahí está. Listo, no solamente con esta placa, pero ojo, esta placa justamente nos da mayor estabilidad. Como les indicaba y hemos visto, las conexiones complejas justamente pasan por una etapa de diseño. Entonces, en este diseño se necesita o se visualiza, perdón, qué es lo que se va a necesitar y qué es lo que mejor funciona para que en este caso se transfieran adecuadamente los esfuerzos. Bien, ¿por qué entonces ustedes creen cuál sería la interpretación del por qué no se está visualizando pernos en esta conexión? Ya, bueno, obviamente, ¿por qué hay soldadura? Pero ¿por qué entonces se ha utilizado? La pregunta sería, ¿por qué se está utilizando soldadura y no pernos? ¿Cuál sería la característica, señores? Vamos visualizando el resto. Pero sí hay en el resto de conexiones, miren, o sea, no es la única conexión. En este caso, estamos hablando de las características de las placas. Sin embargo, bien, acá tenemos otros detalles. Estas uniones, entonces, visualicemos, son uniones para los entrepisos y en la parte inferior nos indica que son las uniones típicas, en este caso del último isométrico, por ejemplo, para el techo. ¿Sí? ¿Se entiende, señores, la consulta? ¿Cuál sería la característica principal que me obliga a mí a utilizar pernos para mis conexiones?
En este caso estamos hablando de conexiones complejas o conexiones simples. A ver, ahí está. Estamos hablando igual de conexiones complejas. Estamos hablando ya de conexiones de elementos que en este caso están cumpliendo una función estructural como columnas y vigas. Pero ¿por qué entonces no se está utilizando pernos? A ver, hagamos otra, cambiemos la consulta. Hace algunas sesiones, su compañera Sol nos mandó o nos envió unas imágenes donde se estaba construyendo unos, en este caso, edificios en estructura metálica. A ver, yo quiero hacerle la consulta. Sol, ¿nos escuchas? A ver, yo voy a ubicar la foto de todas maneras. Bien, acá creo que sí se puede visualizar un poco más. Miren, acá por ejemplo se está utilizando, se está haciendo uso de pernos, pero son bastante pequeños y no hay presencia, por ejemplo, de las planchas, ¿no? De de las placas, ¿verdad? ¿Cuál será entonces la razón para este tipo de proyectos, la utilización de estas características? En el caso de la imagen, ¿qué tipo de conexión será? ¿También será conexión compleja? Y Santillán dice, yo lo veo simple. Justo ahí está el detalle, o sea, la consulta va por ese lado para tratar de identificar correctamente el tipo de conexión. Recuerdan que la principal diferencia era que en el caso de las conexiones complejas se necesita un diseño, ¿no? En este caso se necesita evaluar correctamente el tipo de esfuerzo al que está sometido el elemento. Bien, y recordemos que si esto va a ser edificación, entonces necesita una evaluación de los tipos de esfuerzo y sus características. ¿A qué me refiero con eso? En el caso, por ejemplo, del planito de conexiones que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces se está visualizando que las conexiones son complejas. Sin embargo, no se está utilizando pernos, solamente se está utilizando las placas, se está utilizando las planchas, pero no se está utilizando pernos. ¿Dónde hay pernos? En donde se va a traslapar las columnas, donde hay un empalme de columna. Es decir, acá se acaba, por ejemplo, la dimensión de mi perfil, en la línea roja, y hacia arriba yo tengo que continuar con mi columna. Entonces, solo en ese caso se está considerando por acá pernos. En el resto de elementos y conexiones solamente se está utilizando soldadura. Entonces la característica para eh, identificar si se va a utilizar el perno o cuándo solamente es necesario la soldadura está en función del tipo del uso. Entonces por ahí coloca Santillán, dice, entonces depende de las cargas, señores.
¿Será lo mismo las consideraciones de cargas para una edificación de vivienda que para una edificación industrial o para una edificación, por ejemplo, de uso de oficinas? Obviamente no, señores. Va a haber una principal diferencia en cuanto a las consideraciones, incluso las consideraciones sismorresistentes. Por ende, el tipo entonces de edificio también influirá en el tipo de conexiones. Bien, entonces de repente algunos acá que están trabajando en algún proyecto minero, obviamente esas conexiones van a tener sus empernados, ¿no? Sobre todo donde los elementos que están trabajando o cumpliendo una función principal, porque ustedes dirán, ingeniero, pero yo estoy trabajando en un proyecto minero y he visto en la cobertura que hay unos elementos que solamente están unidos por soldadura. Pero entonces ahí cabría la posibilidad de evaluar adecuadamente qué función está cumpliendo ese elemento dentro de toda la estructura. Te aseguro que si el elemento está cumpliendo una función principal, entonces va a tener su conexión con los otros elementos principales a través de las placas, las planchas, a través entonces de pernos. ¿Sí? Y adicionalmente, también como hemos visto en algunas láminas, también van a tener su conexión por soldadura. ¿Se entiende ahora sí un poco más el panorama, señores? Veamos otro proyecto, a ver, mientras. A ver, veamos esto acá de la lámina. Creo que la lámina nos va a servir. Está bastante didáctico. A ver, para las conexiones entonces no solamente se van a dar entre los elementos principales, o sea, por ejemplo, elementos tipo columna, tipo viga. También se va a utilizar en este caso los perfiles tipo W, ¿sí? Para soportar, por ejemplo, elementos de tipo plataforma. Y son entonces bastante útiles porque estos perfiles, ya no necesariamente W, sino los que se derivan de él, en este caso los perfiles H o los perfiles I, son eficientes por su uso, por su disposición de las alas, aleros y su alma, ¿no? Transfieren adecuadamente los esfuerzos o los momentos flectores y las fuerzas cortantes. Entonces, la importancia de la configuración están siempre, o de entender, perdón, la importancia de entender correctamente la configuración de una estructura para entender cómo se está definiendo las conexiones y las características de las conexiones. Bien, de la misma manera, déjeme buscarlo por aquí, vamos a tener las conexiones en este caso para las escaleras. A ver, esto también es ejemplo, ejemplo. Bien, antes de las escaleras también están los perfiles tubulares. A ver. Bien, también vamos a ver la característica de las conexiones de los perfiles tubulares. Y luego finalizamos con las escaleras. Bien, estos elementos constituyen principalmente a elementos de transferencia de tipos de esfuerzo a compresión. Por ende, se van a ser más utilizados o van a tener un uso más frecuente como elementos, por ejemplo, tipo columna o como parte de algunos elementos de tipo armadura, ¿no? Por su tipo de comportamiento. Son más resistentes o presentan un mejor tipo de comportamiento frente a los esfuerzos de compresión y de tracción, es decir, cuando se comprime, se aplasta, recibe carga o cuando se estira, ¿no? Se tracciona. Bien, entonces esas son las características de cómo están funcionando nuestros perfiles tubulares. ¿Cómo se unen los perfiles tubulares? Como ustedes pueden ver, se hace uso de otro tipo de elementos. Estos ya los conocen, por ahí he visto.
¿Cómo se denominan a estos tipos de elementos para las uniones? Correcto, ¿no? Entonces, para unir los perfiles tubulares, nada más lo que está cambiando es la configuración, es decir, cómo vamos a unir, cómo vamos a conectar nuestros elementos. Bien, y por último, entonces, vamos a ver que nuestro tipo de elementos en conexiones también no son útiles para nuestras coberturas. Ahora, en cuanto a las coberturas, ¿se necesitarán siempre conexiones complejas? Para nuestras conexiones en coberturas, las características entonces de las mismas nos van a facilitar el uso de elementos o conexiones, perdón, sencillas, conexiones estándar. La utilización justamente de elementos que no brindan un servicio bajo cargas o exigencia de cargas grandes, magnitudes grandes, entonces nos van a permitir utilizar conexiones sencillas, pero vamos a encontrar casos en donde las coberturas nos van a exigir la conexión compleja. Van a ser muy pocos, pero van a existir. Principalmente lo que utilizamos para unir, para conectar estos elementos van a ser las soldaduras, ¿no? ¿Qué tipo de elementos tenemos en nuestra cobertura? Eso está por acá. Por ejemplo, elementos tipo correas, elementos horizontales, verticales, los famosos tirantes, umbreras, son los principales elementos. Entonces, ¿cómo se van a unir estos elementos? Principalmente con nuestra soldadura. La característica será entonces soldadura. Bien. También podemos acudir o recurrir a, a utilizar pernos en nuestras conexiones, pero principalmente por el tipo de función entonces que están cumpliendo, serán soldadas. Bien, acá por ejemplo vamos a tener en algunos casos para las correas simples y conexiones de techo continuo la utilización de pernos. Bien, pero esto en coberturas grandes, ¿no? En coberturas entonces donde de repente las magnitudes eh, y el tipo de comportamiento implica que necesitemos reforzar los elementos. A ver, en el uso de colgadores, en los colgadores no va a ser necesario, ¿no? La mayoría, como dice acá, se trata de perfiles tipo barra sólida para los colgadores
Entonces la conexión va a ser también súper sencilla, ¿no? En la mayoría de casos, como les estoy indicando, van a ser soldados. Así que complicación para el tema coberturas no vamos a tener para poder identificarlo. Entonces ahí simplemente recordar bien el tema de nuestras soldaduras, que eso sí nos va a ayudar a interpretar, ¿no? A ver, esta sí es justamente el anclaje. Para los anclajes también, como hemos visto, cuando hemos conversado también de cimentaciones, es donde se utiliza principalmente los empernados, ¿no? Entonces, en el caso de los anclajes, ya sea de cimentación o en este caso, por ejemplo, tenemos una conexión de un colgador a la pared o a una columna, como vimos también el caso, por ejemplo, de la ménsula, se necesitaba entonces de un diseño, ¿no? O sea, estamos hablando en este caso de conexión compleja, porque es justamente el anclaje. Bien, no en todos los casos, no, no en todos los casos. Y por último, lo que nos faltaba entonces, el diseño para las conexiones en escaleras. ¿Qué tipo de escaleras hemos visto? Las escaleras marineras o tipo gato, y en este caso, nuestras escaleras, a ver, acá tenemos primero el detalle de las escaleras marineras. Bien, la unión también, como están viendo, se puede dar a través de anclajes y o la utilización, como ustedes ven, en este caso de un ángulo, ¿no? Pero también puede ser a través de la placa, una plaquita o una plancha, entonces, que nos permita asegurar nuestra escalera. Bien, en las escaleras inclinadas sí vamos a tener otro detalle. Bien, acá los elementos son menores, entonces también por lo general la utilización va a ser de la soldadura, ¿no? Es la que prevalece. Entonces, en este tipo de conexiones no hay mucho estudio, no hay mucha característica, digamos, que definir y tampoco va a ser complicado de interpretar. Bien, de igual manera, entonces, para los elementos de las escaleras, como por ejemplo las barandas, vamos a tener también la característica de poder utilizar la soldadura y en algunos casos, por ejemplo, utilizar los elementos tipo perno que nos van a permitir desmontar